La razón por la que el dinero no fluye hacia ti es porque no fluye a través de ti. Suena contraintuitivo, lo sé, especialmente cuando sientes que apenas tienes suficiente para ti mismo. Pero aquí está la verdad que las personas ricas entienden y las personas pobres ignoran. El dinero es energía, y como toda energía, necesita movimiento, necesita flujo. Y cuando lo agarras con fuerza, cuando lo acumulas por miedo, cuando te niegas a soltarlo, se estanca, se detiene. Y cuando se detiene de salir, también se detiene de entrar. Piensa en el dinero como agua en un río. Un río saludable fluye constantemente. Entra agua, sale agua. Ese movimiento constante mantiene el río vivo, limpio, próspero. Pero si bloqueas la salida del río, si construyes un dique y no dejas que nada salga, ¿qué pasa? El agua se estanca, se pudre, deja de ser un río y se convierte en un pantano. Tu relación con el dinero funciona exactamente igual. Si bloqueas la salida, si te aferras a cada centavo por miedo de que no habrá más, estás creando un estancamiento. Estás enviando una señal al universo, a tu subconsciente, a la realidad misma. No hay suficiente, nunca hay suficiente. Debo proteger lo poco que tengo. Y esa mentalidad, esa energía de escasez, se convierte en una profecía autocumplida. Porque cuando operas desde la escasez, tomas decisiones desde la escasez. Rechazas oportunidades porque parecen riesgosas. No inviertes en ti mismo porque no quieres gastar. No ayudas a otros porque apenas puedes ayudarte a ti mismo. Y todo eso te mantiene exactamente donde estás. Pero aquí está el cambio radical. Cuando das incluso cuando no crees tener suficiente, cuando practicas la generosidad desde un lugar de aparente carencia, estás haciendo algo profundamente poderoso. Estás rompiendo el patrón. Estás diciéndole a tu cerebro, a tu realidad, hay suficiente. Siempre hay suficiente. Puedo dar y aún estar bien. Y esa señal, ese cambio de escasez a abundancia, cambia todo. Ahora bien, no estoy hablando de irresponsabilidad financiera. No estoy diciendo que dones todo tu dinero cuando no puedes pagar tu renta. No estoy diciendo que ignores tus responsabilidades. Estoy hablando de algo mucho más sutil y mucho más poderoso. Estoy hablando de practicar la generosidad de forma estratégica, de encontrar formas, incluso pequeñas, de dar cuando tu cerebro te está gritando que no puedes darte el lujo de hacerlo. Puede ser $5 a alguien sin hogar cuando solo tienes 20 en tu bolsillo. Puede ser invitar el café a un amigo cuando estás contando cada centavo. Puede ser dar propina extra cuando normalmente no lo harías. Puede ser comprarle algo pequeño a alguien que lo necesita más que tú. La cantidad no importa. Lo que importa es el acto, el gesto. La declaración que estás haciendo de que hay suficiente, de que puedes dar y estar bien, de que no estás operando desde un lugar de miedo y carencia. Porque aquí está lo que pasa cuando haces esto. Tu cerebro empieza a recalibrarse. Toda tu vida has operado desde la creencia de que no hay suficiente, que necesitas agarrar y retener, porque si sueltas, no habrá más. Esa creencia está tan profundamente arraigada que ni siquiera te das cuenta de que la tienes. Pero cuando das, cuando sueltas dinero, incluso cuando es difícil, estás proporcionando evidencia contradictoria a esa creencia. Estás demostrándole a tu cerebro, di ese dinero y no morí. Di ese dinero y todavía tengo lo que necesito. Di ese dinero y el mundo no colapsó. Y con cada acto de generosidad, esa vieja creencia de escasez se debilita un poco. Y una nueva creencia, una creencia de abundancia, comienza a fortalecerse. Y aquí está la parte fascinante. Cuando cambias tu mentalidad interna de escasez a abundancia, tu realidad externa empieza a reflejarlo. No por magia, no por alguna ley universal misteriosa, sino por razones completamente prácticas y verificables. Cuando operas desde la abundancia, tomas diferentes decisiones. Dices sí a oportunidades que antes te habrían asustado.
Inviertes en ti mismo. Tomas riesgos calculados. Colaboras con otros en lugar de competir. Te enfocas en crear valor en lugar de extraer valor. Y todas esas acciones, todas esas decisiones diferentes crean resultados diferentes. Atraes diferentes personas, encuentras diferentes oportunidades, construyes diferentes fuentes de ingreso. No es magia, es psicología, es economía conductual, es causa y efecto, pero se siente como magia cuando empieza a funcionar. Déjame darte un ejemplo concreto. Conocí a alguien que estaba en una situación financiera terrible, deudas acumulándose, apenas ganando suficiente para cubrir lo básico, viviendo con ansiedad constante sobre dinero, y le sugerí algo que sonaba absurdo dada su situación. Empieza a dar, aunque sea algo pequeño, encuentra formas de ser generoso cada semana. Su primera reacción fue exactamente lo que esperarías. Estás loco, no puedo darme el lujo de dar, apenas puedo darme el lujo de vivir, pero estaba lo suficientemente desesperado como para intentar cualquier cosa. Así que empezó pequeño, muy pequeño. Cada semana encontraba una forma de dar $10. A veces era comprarle comida a alguien sin hogar. A veces era contribuir a una causa que le importaba. A veces era ayudar a un amigo que estaba pasando por dificultades. $10, cuando apenas tenía dinero para sí mismo. Los primeros meses fueron difíciles. Cada vez que daba esos $10, su cerebro gritaba que era un error, que necesitaba ese dinero, que estaba siendo irresponsable, pero siguió haciéndolo, semana tras semana, forzándose a actuar desde abundancia incluso cuando sentía escasez. Y algo empezó a cambiar, no de inmediato, no dramáticamente, pero gradualmente. Empezó a notar oportunidades que antes no veía, conversaciones que llevaban a trabajos freelance, conexiones que se convertían en clientes, ideas que se convertían en flujos de ingreso adicionales. Nada masivo, nada revolucionario, solo pequeños aumentos, pequeñas mejoras, pequeños momentos de abundancia. Y su situación financiera empezó a mejorar, lentamente, consistentemente. Después de un año estaba en un lugar completamente diferente, no rico, no sin preocupaciones, pero estable, creciendo, con momentum. Y cuando le pregunté qué había cambiado, su respuesta fue simple: cambié mi relación con el dinero, dejé de tratarlo como algo que necesitaba acumular por miedo, y empecé a tratarlo como algo que necesitaba circular para crecer. Ahora bien, esta no es una historia única. Este patrón se repite una y otra vez. Las personas que practican la generosidad, incluso cuando es difícil, tienden a crear más abundancia en sus vidas, no porque el universo los recompense mágicamente, sino porque la generosidad es evidencia de una mentalidad de abundancia. Y la mentalidad de abundancia crea acciones de abundancia. Y las acciones de abundancia crean resultados de abundancia. Es un ciclo que se refuerza a sí mismo. Por otro lado, las personas que operan desde la escasez, que agarran y retienen y nunca sueltan, tienden a quedarse atascadas, porque la escasez crea más escasez, el miedo crea más miedo, la carencia crea más carencia. También es un ciclo que se da fuerza a sí mismo, solo que en la dirección opuesta. Entonces, ¿cómo rompes el ciclo de escasez si estás atrapado en él? Empiezas a practicar la generosidad, intencionalmente, sistemáticamente, incluso especialmente cuando, no crees tener suficiente. Y aquí está cómo hacerlo de forma práctica, sin destruir tus finanzas. Primero, decide una cantidad o porcentaje que puedas dar cada mes. Algo que sea significativo, pero no destructivo. Podría ser 1% de tu ingreso. Podría ser $10. Podría ser $20. La cantidad específica no importa tanto como el compromiso de hacerlo consistentemente. Segundo, automatízalo si es posible. Configura una donación mensual a una organización que te importe. De esa forma, no tienes que pensar en ello cada mes. No tienes que luchar contra tu resistencia cada vez.
Simplemente pasa automáticamente. Tercero, busca oportunidades para generosidad espontánea además de tu donación automatizada. Estos son los momentos que realmente reconfiguran tu cerebro. Cuando estás en la cafetería y decides pagar por la bebida de la persona detrás de ti. Cuando ves a alguien que necesita ayuda y das algo sin que te lo pidan. Cuando tienes la oportunidad de ser generoso y tu cerebro dice no, pero lo haces de todas formas. Esos momentos son poderosos porque estás directamente contradiciendo tu programación de escasez. Estás eligiendo abundancia en tiempo real. Cuarto, lleva un registro, no de cuánto has dado para presumir, sino para recordarte a ti mismo que puedes dar y estar bien, que has dado antes y sobreviviste, que la generosidad no te destruye, te fortalece. Y quinto, observa cómo te sientes cuando das, no inmediatamente. Inmediatamente podría sentirse aterrador o incómodo, pero después, unas horas después, al día siguiente, observa si hay una sensación de ligereza, de libertad, de poder, porque aquí está lo que realmente estás haciendo cuando practicas la generosidad. Estás demostrándote a ti mismo que no eres víctima de tus circunstancias, que incluso en dificultad financiera tienes agencia, tienes elección, tienes poder para impactar a otros positivamente. Y esa sensación de agencia, ese conocimiento de que no estás impotente, es increíblemente valiosa, más valiosa que el dinero que diste. Ahora bien, esto no significa que ignores tu situación financiera real. No significa que des irresponsablemente cuando tienes deudas que pagar. No significa que priorices la generosidad sobre tus necesidades básicas. Significa que incluso mientras trabajas en mejorar tu situación, incluso mientras pagas deudas y construyes ahorros, practicas la generosidad de formas pequeñas, pero significativas. Porque esa práctica te mantiene en una mentalidad de abundancia en lugar de escasez. Y la mentalidad importa más de lo que crees. Tu mentalidad determina tus decisiones. Tus decisiones determinan tus acciones. Tus acciones determinan tus resultados. Y tus resultados refuerzan tu mentalidad. Entonces, si empiezas con una mentalidad de escasez, terminas con resultados de escasez que refuerzan tu mentalidad de escasez. Es un ciclo cerrado, pero si interrumpes ese ciclo, si fuerzas un cambio de mentalidad mediante la práctica de generosidad, abres el ciclo. Creas espacio para diferentes decisiones, diferentes acciones, diferentes resultados. Y eventualmente, esos diferentes resultados se convierten en tu nueva normalidad. Porque aquí está la verdad final sobre el dinero. No es solo un medio de intercambio. Es un reflejo de tu relación con la abundancia, con el valor, contigo mismo. Si crees que no hay suficiente, que nunca habrá suficiente, que debes proteger ferozmente cada centavo, esa creencia se convierte en tu realidad. No porque el universo esté conspirando contra ti, sino porque tus creencias guían tus acciones y tus acciones crean tu realidad. Pero si crees que hay suficiente, que más siempre puede venir, que puedes dar libremente y aún prosperar, esa creencia también se convierte en tu realidad. Y la forma de instalar esa nueva creencia no es afirmándola frente al espejo cada mañana, es demostrándola mediante acción, mediante generosidad, mediante soltar incluso cuando es difícil. Cada acto de generosidad es evidencia de abundancia, y suficiente evidencia cambia la creencia. Así que empieza hoy, no mañana, no cuando tengas más, hoy, ahora. Encuentra una forma de ser generoso, algo pequeño, algo que tu cerebro diga que no puedes permitirte, y hazlo de todas formas. Siente la resistencia, reconócela, y muévete a través de ella. Porque del otro lado de esa resistencia está una nueva forma de relacionarte con el dinero. Una forma de abundancia en lugar de escasez.
una forma de flujo en lugar de estancamiento. Y cuando el dinero empieza a fluir a través de ti, también empieza a fluir hacia ti, no mágicamente, sino naturalmente, como consecuencia inevitable de operar desde abundancia en lugar de miedo. El dinero es energía, y la energía necesita movimiento. Así que déjala fluir, da, comparte, contribuye, incluso cuando no crees tener suficiente, especialmente cuando no crees tener suficiente, porque ese acto de dar es la forma más poderosa de declarar: hay abundancia, soy abundante, siempre habrá suficiente. Y cuando crees eso profundamente, cuando lo demuestras consistentemente mediante acción, tu realidad no tiene más opción que reflejarlo de vuelta. Nos vemos pronto. Y si esto cambió tu perspectiva sobre el dinero, suscríbete para más formas de pensar que transforman limitación en posibilidad.